Buen día, vamos a seguir con nuestra clase de estadística, pues ahora vamos a ver tres temas. Vamos a ver lo que son los intervalos de confianza, divididos en tres partes: intervalos de confianza para medias de la muestra grandes, intervalos de confianza para media de la muestra pequeñas e intervalos de confianza para proporciones con muestras grandes. Entonces entramos de una vez. Recordemos la diferencia que tenemos entre muestra grande y muestra pequeña. ¿A qué le llamamos una muestra grande cuando hablamos en términos estadísticos? Cuando tenemos una muestra que sea mayor o igual a 30, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, una muestra de 31, yo considero que esto ya es una muestra grande. Si tengo una muestra de 78, esto ya se considera como una muestra grande. Sin embargo, si tengo una muestra, por ejemplo, de 26, yo voy a considerar que esta es una muestra pequeña. Y de ahí vamos a tener la diferencia únicamente en el proceso y en la tabla que voy a utilizar para poder encontrar el intervalo de confianza. Para una muestra grande, mayor o igual que 30, y para una muestra pequeña, menor que 30. Y pues las proporciones que solamente la vamos a utilizar con muestras grandes, por lo tanto solamente utilizaremos una tabla y ahí no cambiará o no variará el proceso. Ok, comenzamos de una vez. Recordando también que nuestra fórmula de intervalo de confianza va a tener el componente o tiene el elemento de lo que es el error estándar de la media. Y el error estándar de la media, recordemos que debemos hacer cuando tenemos población y cuando tenemos muestra, tiene aquello que se llama factor de corrección, en donde tenemos que aplicar la fracción de muestreo para ver si es necesario que nosotros apliquemos este factor de corrección. Recordando que si dividimos la muestra entre la población y si ese valor es mayor a 0.05 es necesario que se utilice el factor de corrección. Si no, pues no lo voy a utilizar. Ok, pero recordemos que este factor de corrección aplica solamente cuando tenemos población y tenemos muestras dentro del mismo ejercicio. Si no ven el valor de la población, pues automáticamente saben que no tienen que aplicar inicialmente la fracción de muestreo para comprobar, y por ende no van a tener que utilizar tampoco el factor de corrección. Ok, por ejemplo, comencemos de una vez con muestras grandes, ok, medias de la muestra grandes o intervalos de confianza para media de la muestra grandes. Vamos de una vez con un ejemplo. Nos dice por acá un ejemplo bien interesante, que es el tema de cuánto tiempo hace efecto, digamos, una pastilla. Ustedes tienen dolor de cabeza, se toman una acetaminofén, se toman una Panadol, sin hacerle propaganda a Panadol, y ustedes quieren saber cuál es el tiempo que realmente tarda en hacer efecto esta pastilla. En un intervalo, claro está, porque de repente a unas personas les hace efecto antes, a otras personas les hace efecto después. Supongo que también dependiendo el dolor de cabeza que tengan, el grado que tengan, si es muy fuerte, si es débil, entonces cuánto tiempo va a hacer efecto, perdón. Entonces justamente para esto me sirve a mí lo que es los intervalos de confianza. Me dan como un intervalo, en este caso de tiempo, de cuál sería ese promedio de tiempo que puedan dar en hacer efecto. En cuánto tiempo ustedes más o menos se les va a quitar el dolor de cabeza. Podemos decir entre 3 o 5 minutos, podemos decir entre 10 o 15 minutos, podemos decir entre 12 o 13 minutos, etc. Al final lo que hace la estadística, recuerden, es que va a recoger todos esos datos históricos, todos esos datos estadísticos, va a encontrar una media o va a encontrar un promedio, y a través de esos datos vamos a poder tener un intervalo, ¿ok? Teniendo también un porcentaje de confianza o un nivel de confianza. Recuerden que eso va a depender de cada quien. Yo puedo decir con un 90% de confianza cuál va a ser el tiempo promedio en que va a hacer efecto esta pastilla, esta acetaminofén, o con un 95% de confianza, o con un 98% de confianza, etc. En este caso específico, el ejercicio del libro, el ejemplo que está en el libro, me dice lo siguiente: de una muestra de 100 pacientes, ¿ok? Una muestra de 100 pacientes, se obtiene una media de 4.5 minutos con una desviación estándar de 1.1 minutos. ¿Cuál es el intervalo con un 95% de confianza para el tiempo promedio que tarda un analgésico en hacer efecto? Ok, entonces les decía, yo me fui, digamos, a un hospital o cualquier lugar. En la universidad yo pude haber preguntado, cuando usted se toma una acetaminofén, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer el efecto? Entonces fueron contestando. Le pregunté a 100 personas, ¿ok? Le pregunté yo a 100 personas, ¿ok? N, o sea, una muestra igual a 100. ¿Cuánto tiempo se tardaba en hacer efecto esa acetaminofén?
Según los resultados que obtuve yo, en promedio, ¿ok? En promedio, tarda 4.5 minutos en hacer efecto la acetaminofén en promedio. Recuerden que eso fue lo que yo le pregunté a todos. Algunos me podrían haber dicho, a mí me tarda 5 minutos, a mí 6, a mí 3, a mí 2, a mí 5, a mí 4.1, etc. ¿Ok? 4.5 es el promedio o es la media muestral. Y nos dice que se obtuvo una desviación estándar de 1.1 minutos. 1.1 minutos. Entonces lo que nosotros queremos saber, con un 95% de confianza, ¿ok? Con un 95% de confianza, ¿cuál será el tiempo, cuál será el intervalo en que realmente va a hacer efecto esa acetaminofén? ¿Ok? Tengo todos los datos necesarios, tengo el tamaño de la muestra, tengo mi media muestral, tengo mi desviación estándar y tengo mi coeficiente de confianza, ¿ok? O mi nivel de confianza. Ok. Recordemos entonces que la fórmula con la que nosotros vamos a encontrar lo que es el intervalo de confianza va a ser la siguiente. La vamos a anotar por acá. El intervalo de confianza entonces va a estar dado por lo siguiente. La media muestral, ¿ok? Más o menos, recordemos que va a ser más para el intervalo de confianza superior y va a ser menos para el inferior. El valor crítico, ¿ok? El valor crítico, esto multiplicado por el error estándar de la media, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a multiplicar, ¿ok? La media muestral más o menos el valor crítico por el error estándar de la media. Ok, en este caso conozco la media muestral, el ejercicio claro me está diciendo que es 4.5. El valor crítico no lo conozco, lo debo determinar. Y el valor crítico recordemos que es bien fácil, ¿por qué? Porque lo voy a calcular a través de el nivel de confianza, en este caso el 95%, ya lo vamos a ver cómo. Y el error estándar de la media es algo que venimos haciendo desde la unidad pasada, de la unidad número 1. El error estándar de la media simplemente lo calculo dividiendo mi desviación estándar entre n. En este caso en particular, como no hay una población, no es necesario que para encontrar esto de acá yo tenga que aplicar la fracción de muestreo y en todo caso el factor de corrección para poder calcular el error estándar de la media. Si hubiese población, sí tuviese que agregarle a esta parte, en caso de que fuese necesario, el factor de corrección. Pero aquí vamos a dejarlo de lado porque no es necesario. Ok, vamos a determinar inicialmente el valor crítico. ¿Cuál sería el valor crítico? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok, tengo un nivel de confianza acá, está en porcentaje. Esto tengo que pasarlo a proporción, 0.95. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que lo tengo en proporción, lo voy a dividir entre 2. ¿Ok? ¿Cuánto me da 0.95 entre 2? Me va a dar 0.475. 0.475. Vamos a agregarle el 0. Recuerden que al final ahí es lo mismo, simplemente agregamos un 0. Porque recuerden que en la tabla tenemos 4 cifras, entonces para que no vayamos a tener ese problema. Ok, este valor es lo que me da, ok, de dividir mi nivel de confianza, ya convertido a proporción, entre 2. ¿Cuál es el siguiente paso para calcular ya automáticamente el valor crítico? Nos vamos a la tabla de valores Z y vamos a buscar ese valor que está ahí, 0.475. En caso recuerden de que no lo encontremos exactamente, van a haber valores que no van a estar exactamente, que por ejemplo encontremos 0.4749 o vamos a encontrar 0.47, digamos 52, nos vamos a quedar con el valor que más se aproxime, ¿ok? Con el valor que más se aproxime. ¿Qué significa eso? El que esté más cerca del valor que estoy buscando. En caso de que encontremos, recuerden, dos valores que estén, digamos, a un nivel cada uno, vamos a quedarnos siempre con el de más arriba, el que se pase más. Ok, en este caso, si nosotros buscamos 0.4750 en la tabla de valores Z,
Este valor sí lo vamos a encontrar exacto. Y el valor que nosotros encontramos acá es 1.96. Por lo tanto, con esto, el valor crítico es 1.96. Entonces, hasta el momento ya tenemos la media muestral que ya el ejercicio me la había dado. Ya tenemos el valor crítico 1.96. Recordemos cómo lo encontramos. Se encuentra a través del nivel de confianza. Este nivel de confianza inicialmente lo voy a convertir a proporción, lo divido entre 2 y el valor o resultado que me dé lo tengo que ir a buscar a la tabla de valores Z para determinar ya automáticamente cuál va a ser el valor crítico, que en este caso es 1.96. Encontremos ahora el error estándar de la media a través de ese valor que tenemos ahí. El error estándar de la media, recuerden que está dado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Entonces el error estándar de la media va a ser igual, el error estándar me dice por acá que es 1.1 entre la raíz cuadrada de 100. Recuerden que 100 es mi muestra. Entonces el error estándar de la media va a ser 1.1, la raíz cuadrada de 100 va a ser 10, por lo tanto el error estándar de la media sería 0.11. 0.11 sería en ese caso el error estándar de la media. Ok, hasta aquí entonces ya tenemos todos los valores que yo necesito encontrar. Ahora entonces vamos a encontrar ya de una vez, vamos a trazar una línea aquí para que no nos confundamos, los intervalos de confianza, tanto el superior como el inferior. Vamos a encontrar primero el inferior. Entonces, el límite de confianza inferior, recuerden, LSI, límite de confianza inferior, va a ser igual a la media de la muestra, en este caso como es el inferior es menos el valor crítico por el error estándar de la media. Solamente sustituimos valores, límite de confianza inferior va a ser igual, la media de la muestra es 4.5, es esta de acá, menos el valor crítico es este de acá, 1.96. Esto va multiplicado por el error estándar de la media, que es este que encontramos acá, 0.11. Lo primero que hacemos es entonces hacer la multiplicación. Recuerden, leyes matemáticas o el orden el orden matemático que seguimos nosotros es primero las multiplicaciones, luego sumas, luego restas. Multiplicaciones y divisiones primero. Entonces primero multiplicamos 1.96 por 0.11 y me va a dar igual a 0.22. Aquí vamos a aproximar, ¿ok? Límite de confianza, perdón, vamos a aproximar. Si se fijan, si ustedes lo están haciendo por ahí, da 0.2156. Aproximamos ese 1 que tenemos con el 5 y se convierte en 0.22. Límite de confianza inferior va a ser 4.5 menos 0.22. Ok, ¿de dónde sale el 0.22? De multiplicar 1.96 por 0.11. Luego el límite de confianza inferior va a ser igual a esa resta, 4.5 menos 0.22. Me va a dar igual a 4.28. Hasta el momento yo ya calculé el límite de confianza inferior. Y algo aquí para que nos ahorremos tiempo y hagamos algo práctico. Si nosotros nos fijamos en el límite de confianza superior, media de la muestra, más valor crítico por error estándar de la media. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos? La única diferencia es que aquí restábamos y aquí sumábamos. Al final todas estas operaciones van a terminar siendo lo mismo, o sea, esta multiplicación va a terminar siendo la misma. Entonces, si nos fijamos hasta aquí, podríamos decir que vamos a tener lo mismo. Entonces, ¿qué es lo único que yo voy a hacer? Un tip, como les digo, para que nos ahorremos tiempo y evitemos estar haciendo repetido esto, volver a estar multiplicando. Lo único que yo voy a hacer entonces es tomar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque aquí está hasta donde yo ya tengo la multiplicación. Y de una vez decir entonces que el límite de confianza superior va a ser el 4.5 más 0.22.
Repito, ¿para qué hacemos esto? Porque yo ya sé que al final aquí voy a tener que decir 4.5 más 1.96 por 0.11. O sea, al final lo que estoy haciendo, por así decirlo, es evitar volver a escribir esto. ¿Ok? Volver a escribir esto porque va a ser repetitivo. Porque yo ya tengo el resultado de esta multiplicación, entonces simplemente la voy a copiar. Porque les repito, la fórmula es prácticamente la misma, lo único que aquí es una resta y aquí es una suma. ¿Ok? No sé si estamos entendiendo ahí. Y al final entonces, límite de confianza superior, simplemente vamos a sumar esto. Si no me equivoco me va a dar 4.72. Y ahí ya tengo entonces el límite de confianza inferior y el límite de confianza superior. ¿Ok? Esto sería entonces nuestro ya resultado. ¿Ok? Perfecto, entonces, ¿qué me queda? Simplemente decir que, en este caso, con un nivel de confianza del 96%, ok, del 95%, perdón, el intervalo de confianza va a estar entre 4.28, recuerden que aquí ponemos la media, y 4.72. La respuesta que vamos a dar al final es esto. Con un nivel de confianza del 95%, ¿ok? La media va a estar entre 4.28 y 4.72, en este caso, minutos. ¿Qué significa eso? Que con todos los datos que teníamos y con un 95% de confianza, yo sé que ese acetaminofén va a estar haciendo efecto entre 4.28 minutos y 4.72 minutos. Ok, ese sería un ejemplo de cómo podemos aplicar o cómo podemos encontrar un intervalo de confianza con una muestra grande. Vamos a hacer uno más con la muestra grande. Ok. Ok, el siguiente ejercicio me dice lo siguiente. El Departamento de Vivienda está interesado en estimar el ingreso promedio anual de 700 familias que viven en una sección de 4 manzanas de una cierta comunidad. Se selecciona en forma aleatoria a 50 familias, ¿ok? Y en ellas se encuentra un ingreso promedio mensual de 11.800 lempiras, con una desviación estándar de 950 lempiras. Entonces, que calculemos con un 93% de confianza, ¿cuál va a ser el intervalo de confianza de esta población, el ingreso mensual de esta población? Entonces, aquí muy importante, primero identificar, me está dando una población que son 700 familias, ¿ok? Me está dando una población que son 700 familias, ¿sí? Y de esas 700 familias me dice que se tomó una muestra aleatoria, ¿ok? Una muestra aleatoria de 50. Una muestra aleatoria de 50. Al hacer esa muestra aleatoria de 50, dice que encontraron una media muestral de 11.800, ¿ok? Estas 50 familias en promedio reciben un ingreso mensual de 11.800 lempiras, con una desviación estándar de 950 lempiras. Entonces, que calcule cuál será el intervalo de confianza, cuál será ese intervalo con un 93% de confianza que va a dar el promedio de estas familias. Entonces, con un 93% de confianza, ¿cuál va a ser el ingreso de estas familias? Ok, primero analizamos el ejercicio para que vayamos dándonos una idea. Me están dando población y me están dando una muestra, ¿ok? Población y muestra. Por lo tanto, va a ser necesario aplicar la fracción de muestreo para ver si va a ser necesario aplicar el factor de corrección. Pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos a encontrar el error estándar de la media. Ok.
Tengo todos los datos necesarios, tengo la media muestral, tengo una población, tengo una muestra, tengo un error estándar una desviación estándar y tengo el nivel de confianza con el que quiere que yo haga esta prueba, que es el 93%. Que como ya conocemos la fórmula, entonces lo primero que vamos a encontrar sería el valor crítico a través de este nivel de confianza que tengo ahí. ¿Cuál es el primer paso? Este 93 lo convertimos a proporción, 0.93, ¿ok? 0.93, que es equivalente al 93%. Siguiente paso, voy a dividir entre 2, 0.93 entre 2. Me va a dar igual a 0.4650. Ok, 0.4650. Siguiente paso, me voy a la tabla de valores Z y ubico el 0.4650. 0.4650. Ok, en este caso, en particular, si están revisando en la tabla, encontrarán que el valor que más se aproxima, porque no aparece exacto el 0.4650, sin embargo, el valor que más se aproxima es 0.4649. Si verán a la par, el siguiente número que tenemos ahí es 0.4656. Ya se pasó mucho. Estamos hablando que ya se pasó 6 milésimas. Mientras que el 0.4649 solamente tiene una milésima menos. Entonces esa es la comparación que tienen que hacer. ¿Cuál está más cercano? Obviamente 0.4649 está más cerca que 0.4656. Por lo tanto, en ese caso voy a tomar como referencia el 0.4649. Y en este caso el valor que se va a formar acá es 1.81. Por lo tanto, a través de este valor yo determino que el valor crítico va a ser igual a 1.81. Listo, entonces ya para la fórmula tendría lo que es la media muestral, ya tengo el valor crítico, 1.81. Ahora vamos a encontrar el error estándar de la media. Entonces en este caso en particular, inicialmente les decía que como tengo población y tengo muestra, va a ser necesario aplicar la fracción de muestreo. En este caso va a ser 50 entre 700. ¿Cuánto me da esto? Me va a dar igual a 0.07. 0.07. Como es mayor que 0.05, ¿ok? Como eso es mayor que 0.05, significa entonces que debo de aplicar lo que es la fracción de muestreo, el factor de corrección, perdón. ¿Por qué? Porque el valor en la fracción de muestreo me dio mayor a 0.05. Por lo tanto, para encontrar la desviación estándar, la fórmula que tengo que hacer es la siguiente. ¿Ok? Tengo que agregarle el factor de corrección. Entonces lo encontramos, igual recuerden, esto no tiene mucha complicación. La desviación estándar me dice que es 950 entre la raíz cuadrada de 50 multiplicado por 700 menos 50 entre 700 menos 1. Sacamos la raíz cuadrada de 50, vamos a ir haciéndolo de un solo por acá. Ustedes aquí no deberían de tener mucho problema porque esto ya lo vimos en la unidad pasada, incluso la clase pasada. Entre la raíz cuadrada de 50, ok, aquí me va a dar 134.35, perdón, y vamos a ver cuánto me queda aquí al otro lado. La raíz cuadrada de 700 menos 50. Me va a quedar igual a 0.96. 0.96. Y si multiplico el 0.96 por los 134.35 me va a dar igual a 128.98.
128.98. Ese sería entonces el error estándar de la media con el que yo debo de trabajar. Ya tengo entonces todos mis datos para poder encontrar mi intervalo de confianza. Ok, vamos a encontrar inicialmente el límite de confianza inferior. Ya conocemos la fórmula. Sería la media muestral, en este caso 11.800. Como es el inferior, va a ser menos el valor crítico, que es 1.81, por el error estándar de la media que acabo de encontrar y que me dio 128.98. Multiplicamos entonces el 1.81 por 128.98. Me va a dar igual a 233.45. En este caso, el límite de confianza inferior, hacemos la resta de 11.800 menos 233.45. Me va a dar igual a 11.566.55. Y este sería el límite de confianza inferior. ¿Cuál sería el límite de confianza superior? Ya les dije, nos vamos a evitar volver a copiar esto porque básicamente va a ser lo mismo. Sabemos que al final va a ser esta misma parte de acá, solamente que en suma. Entonces sería 11.800 más 233.45. Entonces el límite de confianza superior sería, si no me equivoco, 12.033.45. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 93%, vamos a tener un intervalo entre 11.566.55 y 12.033.45. Quiere decir entonces que con un 93% de confianza, yo puedo decir que el ingreso mensual de estas familias, de esa comunidad, estará entre 11.566.55 lempiras a 12.033.45 lempiras. ¿Ok? Y estos serían entonces los intervalos de confianza para medias de las muestras grandes. Ok, vamos a ver ahora siempre intervalos de confianza para muestras, solamente que ahora muestras pequeñas, o sea, con muestras menores que 30. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar cuando nosotros tengamos muestras pequeñas o muestras menores que 30? Básicamente lo que nos va a cambiar en sí va a ser un poco la fórmula y el procedimiento o la tabla con el que vamos a encontrar el valor crítico. Si se recordarán, ahorita trabajamos con la tabla de valores Z, ahora entonces cambiaremos con la tabla que ya vimos en la videoconferencia, que es la tabla de valores T o la tabla T-Student, ¿ok? Para lo cual vamos a necesitar lo que son los grados de libertad, y en este caso vamos a ocupar siempre el nivel de confianza, solo que recordando que la tabla de T-Student mide la probabilidad de que algo no ocurra, ¿ok? En este caso trabajamos con la probabilidad de certeza, mientras que la tabla de T-Student va a trabajar con la probabilidad de error. Ya lo vamos a ver básicamente cómo es que lo trabaja. Ok, tenemos este siguiente ejemplo. Me dice que el gerente de una empresa desea una estimación por intervalo de la media del consumo de carbón y quiere tener la confianza del 95% de que el consumo caiga dentro de dicho intervalo. Los datos obtenidos son los siguientes. Dice que se use una muestra durante 10 semanas, ¿ok? O sea, n es igual a 10. Desde aquí ya vemos, si se fijan, la muestra es 10, significa que es menor que 30. Desde ahí ustedes ya van a saber y van a poder identificar que están trabajando con muestra pequeña. Ojo, porque en el examen yo no les voy a decir trabaje muestra grande o trabaje muestra pequeña. Yo les voy a decir hay una muestra de tanto y ustedes van a tener que determinar cuál es
el procedimiento, si están trabajando con muestra grande o con muestra pequeña, ¿ok? En este caso automáticamente identifican una muestra de 10, significa que es una muestra pequeña. Significa entonces que trabaja con la tabla de T-Student, no con la tabla de valores Z. Hay una media muestral de 11.400 toneladas y hay una desviación estándar de 700 toneladas. Ok, y dice que el gerente de esta empresa quiere tener un 95% de certeza. Ok, entonces un nivel de 95%. Es la certeza que desea tener este gerente para tener ese intervalo de confianza de, en este caso es el consumo que hay de carbón. Ok, en este caso, ¿qué necesitaría? Ya conozco la medida muestral, en este caso voy a tener que determinar el valor crítico, solo que, vamos a recordar, para este caso, ok, cuando nosotros vamos a tener una muestra pequeña, la fórmula va a ser la siguiente: el intervalo de confianza va a estar dado por siempre la media muestral, ok, más o menos, siempre recuerden que más o menos, más es para el superior, menos es para el inferior, y aquí ya no vamos a decir el valor crítico de Z, aquí va a ser el valor crítico en base a T. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando con la tabla de valores Z, sino que vamos a trabajar con la tabla de T-Student. Y siempre multiplicado por el error estándar de la media. Entonces, ¿qué es lo que me cambió? Me cambia esto. ¿Por qué? Porque es una muestra 10, o sea que es menor que 30. Entonces, para calcular esto, siempre lo vamos a calcular a través de ese nivel de confianza que tenemos ahí. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Lo primero que vamos a hacer, como recuerden, la tabla T-Student no trabaja con el porcentaje de certeza, trabaja con el porcentaje de error. Y este porcentaje que me dan aquí a mí es el porcentaje de certeza de que vaya a estar en ese intervalo de confianza. Entonces, siempre el primer paso va a ser el siguiente, lo vamos a convertir a proporción. Luego que lo tengo en proporción, vamos a restar 1 menos esta proporción. ¿Ok? Pueden hacerlo también directamente desde acá, 100 menos 95%, y después lo convierten a proporción, pero lo vamos a trabajar de esta manera. Sería 1 menos 0.95. ¿Cuánto me va a dar eso? Me debería dar 0.05, ¿ok? Si nosotros restamos 1 menos 0.95, me va a dar igual a 0.05. Este de acá sería ya el porcentaje de error, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Este porcentaje que me da acá siempre lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto me da 0.05 dividido entre 2? Me va a dar igual a 0.025. Ok, tengo entonces 0.025. Hasta aquí tengo nada más un elemento necesario para poder encontrar el valor crítico en la tabla de T-Student. Necesito otro, que se llama grado de libertad. ¿Okay? Necesito también los grados de libertad. Grado de libertad, recordemos, va a estar dado por n, o sea, la muestra menos 1. En este caso, los grados de libertad va a ser la muestra 10 menos 1, va a ser igual a 9. Entonces tengo mi grado de libertad y en este caso tendría el porcentaje de error. Ya teniendo esos dos datos, me voy a ir a la tabla de T-Student que ustedes ya aprendieron cómo utilizar, e inicialmente voy a encontrar lo que es los grados de libertad, que en este caso sería 9. Entonces me ubico en la columna de grados de libertad donde está el valor 9 y ubico el porcentaje, ¿ok? El porcentaje de error que tengo acá, que en este caso es 0.025. Si unimos los valores, el valor que encontramos ahí es 2.26. ¿Ok? 2.26. Por lo tanto, según estos datos, el valor crítico de T sería de 2.26. Hasta aquí entonces yo ya tendría mis dos valores, o mi valor necesario, en este caso el valor crítico de T. ¿Qué me faltaría? Me faltaría encontrar el error estándar de la media, que es la misma fórmula de siempre.
es la desviación 700 entre la raíz cuadrada de n. En este caso sería la raíz cuadrada de 10. Aquí lo voy a hacer de un solo. 700 entre la raíz cuadrada de 10 me va a dar igual a 221.36. 221.36. Y listo, y aquí entonces tendría todos los datos necesarios para poder encontrar el límite de confianza inferior. Va a ser entonces la media muestral, que en este caso es de 11.400. En este caso, como es el inferior, va a ser menos. El valor crítico de t, que es 2.26, multiplicado por el error estándar de la media, que es 221.36. Ok, multiplicamos entonces inicialmente ese 2.26 por 221.36. Me da igual a 500.27. Por lo tanto, el límite de confianza inferior sería el siguiente: restar 11.400 menos ese valor, sería de 10.899. 10.899.723. Este sería entonces el límite de confianza inferior. Veamos cuál sería el superior. Límite de confianza superior. Misma técnica que en el anterior. Me voy a evitar volver a copiar esto porque al final va a ser lo mismo. Ya sé que me va a quedar esto mismo, solamente que como una suma. Entonces sería 11.400 más 500.27. En este caso el límite de confianza superior sería igual a 11.900.27. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, yo sé que este intervalo estaría entre 10.899.72 a 11.900.27. Quiere decir entonces que este gerente, con un 95% de confianza, puede decir que su consumo de carbón, su consumo medio de carbón, va a estar entre 10.899 toneladas a 11.900 toneladas. Okay. Ese sería un ejemplo práctico de lo que es los intervalos de confianza para medidas de muestra pequeña. Vamos a ver uno más. Ok, el siguiente ejemplo me dice así. Permítame, vamos a borrar por acá para que nos quede la pizarra libre y poder anotar los datos de una vez. Ok, me dice que una parada de camión ha observado o ha conservado, perdón, registros de diversas transacciones con los clientes. Una muestra aleatoria de 15 de ellos, ok, tengo la muestra ahí, revelan ventas en promedio de 63.9 galones de diésel, con una desviación estándar de 2.8 galones. Entonces vamos a calcular con un 99% de confianza, vamos a encontrar el intervalo de confianza de las ventas promedio de combustible o de diésel, en este caso, que se hacen. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? Dice que hay una muestra de 15, ¿okay? N es igual a 15. Y dice que en promedio, a esa muestra que se tomó, se venden 63.9 galones de diésel. ¿Okay? 63.9 galones. Y dice que hay una desviación estándar de 2.8 galones. Que calcule cuál sería el intervalo de confianza de venta de diésel con un 99% de confianza o de certeza. Ok, tengo todos los datos. En este caso observo no hay población, por lo tanto no es necesario la fracción de muestreo, ni tampoco va a ser necesario el factor de corrección para encontrar
el error estándar de la media. Conozco la media muestral, tengo una desviación estándar y tengo una muestra a través de la cual voy a poder sacar el error estándar de la media, y tengo un nivel de confianza para poder sacar el valor crítico. Ok, en este caso de t, ¿por qué? Porque tengo una muestra de 15 que es menor que 30, por lo tanto son muestras pequeñas, y las muestras pequeñas las trabajo a través de la tabla de t-student. Por lo tanto, el primer paso, vamos a convertir esto a proporción, 0.99. Siguiente paso, digo entonces 1 menos 0.99. Siempre va a ser 1 menos, ¿ok? 1 menos el porcentaje que tengamos ahí. ¿Esto cuánto me va a dar? Me va a dar 0.01. Siguiente paso, esa resta, en este caso me dio 0.01, lo divido entre 2. ¿Cuánto es 0.01 entre 2? Es 0.005. 0.005. Tengo ahí el primer elemento para poder encontrar el valor crítico en la tabla de t-student. Me falta el siguiente, que sería en este caso los grados de libertad. Grados de libertad ya sé que es n, o sea la muestra menos 1. La muestra aquí es 15. Menos 1 es igual a 14. Grados de libertad entonces va a ser igual a 14. Entonces tengo grados de libertad y tengo el nivel de error. Me voy a la tabla de t-student. Identificamos primero entonces el 14 en la columna de grados de libertad e identificamos luego 0.005 en las columnas de los niveles de error. Y encontramos entonces que va a ser el valor crítico 2.98. ¿Ok? El valor crítico en este caso va a ser 2.98. ¿Qué nos faltaría? Simplemente encontrar el error estándar de la media, que va a estar dado por la desviación 2.8 entre la raíz cuadrada de 15. Vamos a ver cuánto nos daría esto. Me va a dar igual a 0.72. Ese sería el error estándar de la media. Ya tengo todos los datos necesarios para poder encontrar los límites de confianza. Entonces el límite de confianza inferior va a ser la media, en este caso la media es de 63.9. Son los galones que se venden en promedio. Como es el inferior, va a ser menos. Y el valor crítico, 2.98. Por el error estándar, 0.72. Multiplicamos primero 2.98 por 0.72, me da igual a 2.15. Y por lo tanto el límite de confianza inferior va a ser 63.9 menos 2.15, me da igual a 61.75. Este sería el inferior. Ahora encontremos el límite de confianza superior. Ya sabemos, simplemente nos vamos a esta parte de aquí para evitarnos copiar todo esto, porque sabemos que acá simplemente cambia a suma. 63.9 más 2.15, límite de confianza superior va a ser, sumamos esos dos, me da 66.05. Por lo tanto, con el 99% de confianza, se puede decir que el intervalo va a ser entre 61.75 y 66.05. ¿Qué significa? Que esta gasolinera o esta estación de servicio puede saber con un 99% de confianza que su venta de diésel va a estar entre 61.75 galones a 66.05 galones. Listo, entonces ya vimos dos ejemplos de lo que serían los intervalos de confianza para medias de la muestra cuando estas muestras son pequeñas. Ahora vamos a pasar al otro tema, que serían las proporciones, o sea, intervalos de confianza para proporciones con muestras grandes. Esta tiene la particularidad que solamente se trabaja con muestras grandes,
Por lo tanto, solamente vamos a estar trabajando con lo que es la tabla de valores Z. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esto? Va a cambiar un poco la fórmula. Y pues básicamente eso es que no vamos a trabajar con medias, sino que vamos a trabajar con proporciones. Si se recuerdan, ya lo vimos también en clases anteriores, cómo encontrar áreas bajo la curva con proporciones. Básicamente es parecido, cómo encontramos nosotros el error estándar de la proporción, misma fórmula. Vamos a ver a P, Q recordemos que es 1 menos P, es como lo restante para llegar a 1 que tiene P. Ya vamos a ver en práctica. Ok, entonces les decía, vamos a anotar de aquí una vez la fórmula, el intervalo de confianza, cuando estoy trabajando con proporciones, siempre va a ser igual, en este caso ya no va a ser la media muestral, ¿ok? Sino que ahora vamos a tener la proporción de la muestra, ¿ok? Más o menos, en este caso, siempre va a ser el valor crítico de Z por el error estándar, perdón, aquí es el error estándar de P, o de la proporción, ¿ok? ¿Qué cambió? Aquí ya no tengo media muestral porque ahora voy a trabajar con proporciones, ya no trabajo con muestra, por lo tanto es una media muestral. Siempre va a ser el valor crítico de Z y multiplicado ahora por el error estándar de la proporción, ya no error estándar de la muestra. Y acá siempre va a ser más o menos, más para el superior, menos para el inferior. Entonces veamos por ejemplo el siguiente caso. Ok, me dice acá que... ok, me dice que el 34% de una muestra, okay, el 34% de una muestra, dice que se les aplicó una vacuna. Bueno, aquí se dice una vacuna contra la influenza, como está de moda ahorita, dicen que el 34% de una población, perdón, el 34% de una muestra a la que se le aplicó la vacuna del COVID, presentó una incomodidad, o sea, tuvo efectos secundarios, le aplicaron la vacuna del COVID y el 34% de la muestra a quienes se les aplicó presentaron una incomodidad, un efecto secundario. Entonces me dice que construya un intervalo de confianza del 95% para saber cuál va a ser el porcentaje de la población a la cual al final va a terminar dando el efecto secundario, lo que es esa vacuna del COVID. Entonces, si se fijan acá, los únicos datos que me van a dar va a ser la proporción muestral, ¿okay? En este caso dice que es el 34%. Y dice que con un nivel de confianza del 95%. ¿Okay? 95%. Si se fijan acá, el único dato que yo necesito va a ser la proporción de la muestra, ¿ok? La proporción de la muestra y el nivel de confianza. Solamente necesito esos dos datos. No necesito absolutamente nada más, ¿ok? Ah, perdón, y me decía que la muestra la muestra que se hizo era perdón, también necesito la muestra, perdón, es de 400. O sea, aquí recapitulando, a 400 personas vinieron y aplicaron la vacuna del COVID, ¿ok? De esos 400 a los que les aplicaron la vacuna del COVID, al 34% le causó efectos secundarios, ¿ok? Entonces lo que queremos saber es, con un 95% de confianza, cuál va a ser el porcentaje o el intervalo en porcentaje a los que les va a causar efecto, ya hablando obviamente de cuando tengamos toda la población vacunada, sabiendo que el 34% de estos 400 les causó efectos secundarios. Ok, en este caso yo ya tendría lo que es la proporción, okay, de la muestra, que es estos 34. Tendría que calcular el valor crítico. ¿Con qué calculo el valor crítico? Recuerden que lo calculamos con este 95% de acá. Y el error estándar de la proporción, pues únicamente necesito P, necesito Q y voy a necesitar también lo que es N, ¿ok? Listo, entonces vamos a pasar por aquí abajo nuevamente el 95 para poder hacerlo.
Primer paso de esto, recuerden que es convertirlo a proporción, 0.95. Ese 0.95 lo divido entre 2, me da 0.4750. Ese 0.4750 lo vamos a buscar en la tabla de valores Z. Ya sabemos, ya lo hicimos en un ejercicio anterior, que da 1.96. Igualmente ustedes búsquenlo para que lo confirmen y de igual manera puedan seguir practicando. Entonces, 1.96 es el valor crítico de Z. Encontremos el error estándar de la proporción. Recuerden que la fórmula para esto es P por Q entre N, raíz cuadrada de todo eso. ¿Quién va a ser Q? Recuerden que Q es igual a 1 menos P, en este caso 1 menos 0.34. Y recuerden que para estas fórmulas no vamos a poner 34%, vamos a trabajarlo en proporción. En todo caso sería 0.34. Igual esto es algo que ya lo vimos, ustedes ya lo deben manejar, entonces P es 0.34. ¿Cómo lo sé? Porque aquí el ejercicio me dijo que el 34% tuvo efectos secundarios con la vacuna. ¿Ok? ¿Quién sería Q? Q es 1 menos P, o sea, si resto 1 menos 0.34, me va a dar 0.66. Entre N y N es 400. ¿Ok? Voy a hacer todo esto de una vez. Sería la raíz cuadrada de 0.34 por 0.66 entre 400. Y esto me va a dar igual, permítanme que aquí tengo un... me va a dar igual a 0.023. 0.023. Ese sería el error estándar de la proporción, 0.023. Ya tengo todos los datos necesarios para poder encontrar el límite, los límites de confianza. Encontramos primero el límite de confianza inferior. Vamos a tener inicialmente la proporción de la muestra, en este caso es de 34, pero recuerden, no lo voy a poner ahí 34, voy a escribirlo como 0.34. Como es el inferior va a ser menos, el error, el valor crítico 1.96 por el error estándar de la proporción que es 0.023, que es este que encontramos acá. Multiplico 1.96 por 0.023, me da igual a 0.05. Límite de confianza inferior entonces es 0.34 menos 0.05. Por lo tanto, el límite de confianza inferior será 0.29. Y el límite de confianza superior, el mismo sentido, simplemente copio esto de acá para no volver a copiar todo esto porque sé que es lo mismo. Simplemente que aquí va a ser una suma, 0.34 más 0.05. Límite de confianza superior en este caso va a ser 0.39. En este caso entonces, con un 95% de confianza, yo puedo saber que el intervalo estará entre 0.29, perdón, aquí no es media, aquí es proporción. Y 0.39. ¿Qué significa entonces esto? Que con un 95% de confianza yo podría decir que esta vacuna va a causar efectos secundarios a la población del 29 al 39%. O sea que entre el 29 al 39% de la población van a presentar efectos secundarios al aplicarse la vacuna. Ok, este sería un ejemplo práctico con el tema de proporciones de la muestra, en este caso para muestras grandes. Recuerden que solamente vamos a trabajar con muestras grandes.
Vamos a ver un ejemplo más. Ok, el siguiente ejemplo dice lo siguiente. Dice que se tiene el porcentaje de reprobación en el examen de estadística. Ok, permíteme borrar acá primero. Vamos a suponer entonces que yo tengo o he muestreado, tengo una muestra de 132 alumnos. ¿Ok? 132 alumnos, o sea, n igual a 132. Digamos de las 5 secciones anteriores de estadística 2. ¿Ok? He mostrado 132 alumnos. De esos 132 alumnos, el 51%, ¿ok?, ha reprobado estadística. ¿Ok? De una muestra de 132 alumnos, el 51% ha reprobado la clase de estadística. Entonces yo quiero saber, con un 99% de confianza, ¿ok?, quiero saber con un 99% de confianza cuál es el promedio, cuál es el porcentaje en intervalo de reprobación de la clase de estadística, más o menos entre qué intervalo de porcentaje va a andar. Sabiendo que a 132 alumnos que yo mostré, el 51% de ellos ha reprobado, entonces con un 99% de confianza, ¿cuál será ese intervalo en porcentaje de reprobación? Entonces, ¿qué necesito? Inicialmente, con este valor de acá, vamos a encontrar el valor crítico. ¿Ok? Convierto esto a proporción, lo divido entre 2 y me va a dar 0.485. ¿Ok? 49.5, perdón. Estaba comprobando, tenía la duda ahí que no daba 48, 49.5. Ok. Recuerden, aquí siempre le agregamos para poderlo buscar. Ok. Vamos a buscar entonces 0.4950 en la tabla de valores Z para ver cuál sería el valor crítico. 0.4950. Ok, en este caso vamos a encontrar el caso particular. Tenemos, no está exacto, 0.4950. Tenemos 0.4949, ok, que estaría una milésima por debajo. Y tenemos 0.4951, que estaría una milésima solamente que por arriba. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Les había dicho, vamos a tomar el que esté por encima. En este caso 0.4951, ¿ok? Siempre vamos a tomar en este caso, cuando estén a la misma distancia, ya sea por bajo o por arriba, vamos a tomar el que esté por arriba. Les repito, en este caso tengo dos valores, 0.4949, que está una milésima por debajo de este valor que estoy buscando, y tengo 0.4951 que también está una milésima solamente que por arriba. Entonces en este caso tomo el que esté por arriba. Y aquí el valor que se va a formar es 2.58. ¿Ok? 2.58. Por lo tanto, el valor crítico va a ser 2.58. Ahora encontremos el error estándar de la proporción. Ya sabemos que va a ser P por Q entre N. En este caso, ¿quién es P? Es ese 51%, que ya sé que no voy a poner 51, sino que voy a poner 0.51. Por Q, ¿quién va a ser Q? Ya sé que Q es 1 menos P, en este caso 1 menos 0.51, me va a dar 0.49. Entre N, o sea, entre la muestra, que en este caso es 132. El error estándar de la proporción en este caso sería 0.043. 0.043. Ese sería el error estándar de la proporción. Ya tengo todos los datos necesarios. El límite de confianza inferior entonces va a ser la proporción de la muestra, en este caso que es 51, o
0.51, repito, aquí no van a poner 51, sino que lo ponen en proporción. Como así lo inferior va a ser menos, el valor crítico 2.58 multiplicado por el error estándar de la proporción, que es 0.043. Ok, multiplicamos 2.58 por 0.043, me da igual a 0.11. Entonces el límite de confianza va a ser 0.51 menos 0.11, va a ser igual a 0.4. Y el límite de confianza superior va a ser en este caso 0.51 más 0.11. En este caso nos daría 0.62. Por lo tanto, con un 99% de confianza, yo sé que el intervalo va a estar entre 0.4 y 0.62. Entonces yo puedo decir con un 99% de confianza o con un 99% de certeza que el índice de reprobación de la clase de estadística anda entre el 40 y el 62%. Ok, listo. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy de manera práctica, lo que son los intervalos de confianza para medias de la muestra pequeñas y grandes e intervalos de confianza para proporciones para muestras grandes. Entonces, esto es lo que teníamos para el día de hoy. Espero hayamos comprendido, si no, pues saben que estamos a la orden para sus dudas. Hasta la próxima.